to be bad, got to be wise. Bien, vamos a iniciar esta exposición de estrategias de vacunación contra el COVID-19 y grupos vulnerables en el Perú. Lo primero que quería referirme es comentarles el Perú es un país como el Brasil sudamericano, consta de 3 regiones naturales, que son la costa, la sierra o montaña y la selva, constituido por 23 regiones distribuidas en estas regiones naturales, la costa bañada por el Océano Pacífico, la sierra o la cordillera de los Andes y la selva amazónica, son las 3 regiones naturales del Perú. La población de nuestro país es un aproximado de 33.5 millones de habitantes. La siguiente, por favor. Para empezar, en este contexto de las estrategias de vacunación, se planteó a través de un documento oficial, una resolución ministerial, que fue el Plan Nacional de Vacunación, aprobado en octubre del 2020, donde se especificaba todos los procedimientos a seguir en esta proyección del manejo del proceso de vacunación para el COVID-19. Siguiente, por favor. Con fecha febrero del 2021, hubo una modificación en este primer Plan Nacional de Vacunación y se contempló 3 fases. La primera, orientada y dirigida a proteger la continuidad y la integridad del sistema de salud, ya que ordenar todo el sistema había una desconexión muy puntual y, lógicamente, la continuidad de los servicios básicos, luz, agua, transporte, alimentación, principalmente. Tenemos que también mencionar que en el Perú existen 2 sistemas muy grandes de salud. Uno de ellos está dirigido directamente por el Ministerio de Salud y el otro es el Seguro Social, que también tiene como población asignada a los trabajadores del sector público en el país. La segunda fase de esta modificación estuvo dirigida a reducir, a disminuir la morbilidad severa y, lógicamente, una mortalidad en población de mayor riesgo, principalmente los adultos mayores, que en el Perú son a partir de los 60 años. Y la tercera fase era reducir, controlar esta transmisión a través de la detección de todos los casos y tener la oportunidad de hacer un cerco epidemiológico para controlar la transmisión. Y, lógicamente, en el tiempo, dar la oportunidad a que se genere lo que se conoce la inmunidad de rebaño. Por favor. Como sabemos, toda estrategia de vacunación está sujeta a la disponibilidad de las vacunas. Ninguna estrategia podría plasmarse mientras, como en el caso del Perú, no estaba sujeta a tener la oportunidad de contar con las vacunas en su momento para poder plasmar esta estrategia. Un primer lote llegó en febrero del 2021, que fueron 300.000 dosis de la vacuna del laboratorio Sinopharm de la República Popular China. La siguiente, por favor. En febrero se inició una primera fase de vacunación en el Perú, priorizando al personal de salud de los servicios de primera línea, que sabemos nosotros que están constituidos en esta pandemia por los servicios de emergencia, los servicios de cuidados intensivos o UCIs, como se conocen, también los centros de hospitalización o salas de hospitalización de COVID. Y estas vacunas se recibían y se entregaban o se aplicaban al personal en el mismo establecimiento donde ellos laboraban.
que fueron, lógicamente, el primer grupo inicial, profesionales de la salud, médicos, enfermeras y personal auxiliares de enfermería, principalmente, gradualmente atendiendo a otros profesionales de la salud que manejaban la coordinación con estos profesionales. Siguiente, por favor. Dentro de este esquema de estrategias, también se contempló como personal de primera línea a miembros del personal de la Policía Nacional del Perú, a las Fuerzas Armadas, que están constituidas por el Ejército, personal del Ejército, de la Aviación y de la Marina. Igualmente a los bomberos, a personal de la Cruz Roja, brigadistas de las instituciones tanto del Ministerio, de los hospitales del Ministerio de Salud, como los brigadistas del Seguro Social. Igualmente se incluyó a personal de control de limpieza de todos los centros asistenciales hospitalarios, que también estaban afrontando su presencia en esta primera línea de afrontar la pandemia. Siguiente, por favor. Hasta ese momento, el sistema, la estrategia fue orientada a una vacunación institucional. Fueron las instituciones, principalmente, repito, de dos grandes instituciones que se manejan en el Perú de salud, que reitero, es el Ministerio de Salud y el Seguro Social de Perú. Y el lugar en donde trabajaban es donde se realizó esta primera estrategia de vacunación. Siguiente, por favor. En marzo se inicia una segunda fase orientada a los adultos mayores como personas de más alto riesgo, empezándose con los mayores de 90 años. En este grupo etario hacia arriba, mayores de 90 años, y también se generó una estrategia para lo que era la vacunación domiciliaria de todos los pacientes mayores de 90 años que por tener otro tipo de enfermedades no podían asistir a los centros hospitalarios y fueron atendidos a través de los servicios de atención domiciliaria. Siguiente, por favor. En el mes de marzo inicia la vacunación para mayores de 85, gradualmente fue bajando después de haber completado este grupo de 85 hasta 89, después se bajó de 80 a 84 años y también, lógicamente, se amplió la vacunación para los adultos mayores de 90 años, aun cuando no estuvieran inscritos en un sistema que se llama eSalud, porque eSalud tenía una base de datos bien registrados de sus pacientes y fueron incluidos en esta estrategia. Siguiente, por favor. Igualmente, en marzo se inició la vacunación para adultos mayores de seguros privados, porque hay una población también que no está incluida en el seguro de la salud pública ni en el Seguro Social del Perú, sino están contemplados en los seguros privados. Reiterando que hasta esa oportunidad de fines de marzo, las vacunaciones eran por instituciones, los seguros privados, el Seguro Social, el Ministerio de Salud, y lógicamente dependiendo a los otros sistemas de salud a la que las personas pertenecían para ser incluidas en este proceso de estrategia de vacunación. En el mes de abril, el Ministerio de Salud generó un nuevo plan de vacunación universal, dando a conocer su plataforma denominada Pongo el Hombro, con la cual se ampliaba la vacunación a toda la población en general. Siguiente, por favor. Igualmente, en el mes de abril, había que contemplar dos cosas muy importantes en esta estrategia, que eran los sistemas de congelamiento complejos que podían tener las vacunas. Nosotros sabemos que hay vacunas que necesitan tener más refrigeración. Igualmente se tuvo que tomar en cuenta que tuvieron que utilizar vacunas con menos complejidad
en este problema del congelamiento y que se repartieron en zonas alejadas del Perú, como son sus zonas de selva y comunidades indígenas también de los Andes o de la zona montañosa del Perú. Era mucho más práctico poder utilizar estas vacunas en esos lugares. En las ciudades capitales de los departamentos, porque se contaba con una logística que permitía tener, digamos, refrigeración muy especial para vacunas como la Pfizer, es que en esos lugares fue donde se dio mayor importancia, mayor difusión y mayor proyección de vacunación en estas capitales de departamento, que principalmente correspondían más a la costa del Perú, a toda la costa del Perú. Se repartieron, reitero, en la sierra y en el norte del país, y en el mes de mayo se inicia un nuevo grupo de vacunación a personas con morbilidad severa, como por ejemplo síndrome de Down. Siguiente, por favor. Igualmente, durante el mes de mayo del 2021, fue ampliándose otros grupos vulnerables e ingresaron pacientes con enfermedades renales y diálisis. A estos pacientes se les dio mayor interés y su tratamiento fue también muy puntual, algunos en forma domiciliaria y otros en los mismos centros de diálisis. Ya fue ampliándose en general a la civilidad mayores de 65 años y también se amplió a personas con enfermedades raras y huérfanas, también como para personas o pacientes que tenían alguna condición de ser o estar con la situación de ser pacientes con trasplantes. Igualmente, se amplió los siguientes días, el mismo mes de mayo, para personas o pacientes con trastornos mentales y de neurodesarrollo, como por ejemplo las personas que padecían de autismo. El 31 de mayo, fin de mayo, se inició, la siguiente por favor, para personas gestantes, ¿sí? Y el 19 de junio, perdón, para pacientes oncológicos y con síndrome de VIH. Igualmente, para personas entre 58 a 59 años, determinando es una tercera fase de grupos etarios. Como ustedes saben, iniciamos con 90 años hacia arriba, o más años, y después fuimos bajando gradualmente, y para la fecha de junio ya iniciamos una tercera fase para personas de 58 a 59 años. Y el 28 de julio, siguiente, por favor. El 30 de junio para personas 54 a 55 y gradualmente se fue bajando las edades. En julio, 52 a 53, igualmente en julio, gradualmente se fue bajando de 50 a 51 y el 6 de julio se implementó una estrategia para los maestros en las zonas rurales, igualmente para las comunidades nativas de la zona andina del Perú, con la idea de dar oportunidad a un probable inicio semipresencial de las clases o actividades educativas, principalmente en esas zonas que presentaban mayor incidencia de la pandemia. Siguiente, por favor. Igualmente, en el mes de julio se fue gradualmente bajando el grupo etario y tenemos a personas entre 47 a 49 años y a partir del 17 de julio se empezó ya, se proyecta la vacunación a personas de 40 años a más. En estos últimos días se ha generado una estrategia que se llama vacunatón. Son 36 horas seguidas, continuas de vacunación, mañana, tarde y noche, para buscar que haya mayor presencia de personas orientadas en esos grupos etarios. Igualmente, la vacunación fue determinada de acuerdo al lugar donde vivían y se generaron muchos centros de vacunación. Y también se instalaron diversos métodos, reitero, como este que se llamó vacunatón,
que fueron 36 horas seguidas de vacunación. Y se ha anunciado vacunación para menores de 12 a 17 años, que ha de iniciarse posiblemente en el cuarto trimestre de este año, priorizando principalmente a todos los jóvenes o adolescentes que padecen de comorbilidades. Siguiente, por favor. Ok, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes. Agradezco mucho la gentil y amable invitación de ANADEM y de la sede Brasil de la Asociación Latinoamericana de Derecho Médico, a través de su presidente, el doctor Raúl Canal, un gran amigo. Reciba nuestros saludos desde Perú. Asimismo, saludo la presencia del presidente de la Asociación Latinoamericana de Derecho Médico, sede Perú, el doctor Giancarlo Jiménez, el cual me ha indicado que traslade nuestros saludos a la sede hermana de Brasil. Muy buenas noches a todos. Soy la doctora Rosa Mesa Vázquez, Paz presidente de ASOLADEM y actual miembro del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana de Derecho Médico y miembro de la sede Perú de la Asociación Latinoamericana de Derecho Médico. Esta noche vamos a continuar entonces con el tema de las estrategias de vacunación contra el COVID-19 y los grupos vulnerables en el Perú. Adelanten, por favor. Los grupos de riesgo para el COVID-19 se establecieron en Perú a través de una norma que fue publicada en el diario oficial El Peruano, que es la resolución ministerial número 193/2020 MINSA. Esta norma fue publicada con fecha 14 de abril del año 2020. En esa norma se estableció que los grupos de riesgo para el COVID-19 estaba integrada por los siguientes: personas adultas mayores de 60 años, personas con comorbilidades, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar crónica, siguiente por favor, diabetes, asma, obesidad, insuficiencia renal crónica y cáncer. Además, se estableció muy claramente dentro de esta norma que ingresaban al grupo de riesgo las personas que tuvieran enfermedades o dolencias sistémicas autoinmunes y además que estuvieran recibiendo tratamientos inmunosupresores. Adelante, por favor. En ese sentido, el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que se estableció en el Perú fue aprobado por resolución ministerial 848/2020 del Ministerio de Salud, y solo contempló en ese primer momento a la población mayor de 18 años en nuestro país. Es así que la población a vacunar en Perú era de 22.219.037 personas. Siguiente, por favor. De acuerdo a este Plan Nacional de Vacunación, en la segunda fase de vacunación del Ministerio de Salud, se debía concentrar en los grupos de riesgo que se habían establecido en la resolución ministerial 193/2020 MINSA. En este caso, ese grupo de riesgos para el COVID-19
se había convertido ya en un grupo vulnerable a la enfermedad. Conforme entonces a este plan de vacunación de Perú, la segunda fase debía incluir a los adultos mayores de 60 años, a las personas con comorbilidades que debían priorizarse para la vacunación, a las poblaciones de comunidades nativas o poblaciones que estuvieran culturalmente denominadas como comunidades culturales peruanas. Siguiente, por favor. La segunda fase de vacunación en Perú se inicia el 5 de marzo del año 2021 y se inició con los adultos mayores de 90 años. En esta fase se debía incluir a personas con comorbilidades del grupo del riesgo al COVID-19, conforme lo había establecido tanto la resolución 193-2020 como la resolución ministerial 848-2020 del Plan de Vacunación Nacional. Para priorizar a esas personas con comorbilidades, el Ministerio de Salud solicitó a un equipo técnico consultivo de alto nivel que definiera las personas con comorbilidades que debían ser vacunadas prioritariamente, es decir, que debían ser vacunadas dentro de esta segunda fase. Siguiente, por favor. El 13 de abril de 2021, este comité consultivo de alto nivel responde al Ministerio de Salud señalando que la lista de comorbilidades indicaba lo siguiente: las enfermedades autoinmunes como las enfermedades reumáticas, sistémicas y las personas con tratamientos inmunosupresores debían ser consideradas también en la vacunación priorizada. Adelante. Sin embargo, habiéndose iniciado en nuestro país la tercera fase de vacunación con fecha 25 de junio del 2021, las enfermedades sistémicas y autoinmunes como la artritis reumatoide, la artritis psoriásica, todavía no han sido consideradas dentro del plan de vacunación para que estas personas reciban la vacuna contra el COVID-19 de manera priorizada. Entonces, las personas que padecen estas enfermedades y además en muchos casos reciben tratamientos con medicamentos inmunosupresores, no solamente son vulnerables por la propia enfermedad, sino que también lo son por recibir tratamientos que los inmunosuprimen aún más. Es decir, que desde el punto de vista bioético, estas personas son doblemente vulnerables al COVID-19. Siguiente, por favor. Como vemos, en el Perú, el Ministerio de Salud aún no ha priorizado a esos grupos de riesgo que estaban claramente establecidos en las normas legales, tanto la resolución ministerial 193-2020 como la resolución ministerial 848-2020, ambas emitidas por el Ministerio de Salud. Con lo que en este caso en particular no se estaría cumpliendo con un objetivo bioético fundamental, que es el de priorizar y, por supuesto, proteger a todas las personas que son y resultan más vulnerables al coronavirus, en aplicación
del principio bioético de justicia en su acepción, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales para protegerlos. Entonces tenemos que en nuestro país todavía hay un grupo de riesgo mayor de 18 años que no ha sido contemplado en el plan de vacunación priorizado y que en este momento siguen a la espera de estar dentro de este plan. Siguiente, por favor. Con fecha 17 de junio del 2021, se aprobó en Perú la utilización de la vacuna Pfizer para menores de edad de 12 a 17 años. Como ya se ha explicado en la presentación que hizo el doctor Leiva, estos menores han sido ingresados al Plan Nacional de Vacunación que se iniciará a partir del cuarto trimestre del año 2021. Siguiente. Estos menores que se van a incluir en el plan de vacunación suman un total de 4.248.652 personas. Y se ha anunciado que se iniciará con los menores de edad que sufran comorbilidades y que en tanto ello son grupos de riesgo. Tenemos entonces que en el Perú se ha incluido ya a un nuevo grupo al Plan Nacional de Vacunación sin haber concluido con el grupo de riesgo de mayores de 18 años a los que me venía refiriendo, que son las personas que presentan enfermedades reumáticas, sistémicas y autoinmunes, como la artritis psoriásica y la artritis reumatoide. Entonces, lo que se debe hacer es ingresar a este plan de vacunación a estas personas para cumplir a cabalidad los principios de bioética, de protección a poblaciones vulnerables. Siguiente, por favor. En ese sentido, en la actualidad, la población total a vacunar en el Perú es de 27.244.203 personas. Al 13 de julio del 2021, es decir, al día de ayer, las dosis de vacunas aplicadas en el Perú es de un total de 9.721.454 dosis, divididas en 6.023.930 de primeras dosis y 3.697.524 de segundas dosis. Entonces, si en el Perú tenemos alrededor de 33.200.000 personas, los 9.721.454 dosis aplicadas, alrededor de un 28 a 29% de la población ha sido vacunada. Siguiente, por favor. El Ministerio de Salud señaló que hasta el 2 de julio del 2021, el Perú ha recibido 11 millones de dosis de vacunas en total y que solo en el mes de julio se recibirán más de 8 millones de dosis de vacunas, haciendo un total de 19 millones de vacunas a julio del 2021. Asimismo, anunció que dejará más de 50 millones de dosis al siguiente gobierno que tomará el mando el 28 de julio de 2021, las mismas que llegarán a partir del segundo semestre del año 2021, con lo que se cumplirá con la vacunación total de la población adulta mayor de 18 años y del tramo de 12 a 17 años. Siguiente, por favor.
Entonces, esa es la situación de la vacunación en nuestro país y también respecto a los grupos vulnerables que en este momento han sido omitidos y que están esperando ser ingresados al Plan Nacional de Vacunación en el Perú. Muchísimas gracias. Muito boa noite a todos. Com permiso de doutora Rosa Teresa e doutor Orlando, vou falar bem despacito, pero em português, porque meu portunhol é péssimo. Meu nome é Raul Canal, sou advogado, presido a Sociedade Brasileira de Direito Médico e também o capítulo do Brasil da nossa querida ASOLADEM, Associação Latino-Americana de Direito Médico. Agradeço por demais, meu mais especial muito obrigado à doutora Rosa Teresa, ao doutor Orlando, ao doutor Giancarlo Jiménez, que está conosco também, e a todos os amigos da sede Peru, da nossa ASOLADEM, por compartilharem conosco as informações tão preciosas. E é muito interessante, é muito importante esse comparativo, essa troca de experiências, essa interação entre os dois países para entendermos melhor o que está acontecendo lá e o que está acontecendo aqui, quais foram os acertos e quais foram os erros de ambos os governos. Eu gostaria, depois da nossa complementação, que tanto nas considerações finais, que tanto a doutora Rosa quanto o doutor Orlando fizesse uma crítica, né? Porque nós nos limitamos a explanar o que aconteceu, quais foram as prioridades estabelecidas, né? Eu queria uma crítica, quais foram os acertos e quais foram os erros na visão da ASOLADEM que o governo peruano cometeu na condução dessa estratégia de vacinação. E eu vou ser muito crítico, vou fazer mais crítica do que explanação. Bom, havemos de considerar que o Brasil é um país continental. A nossa população hoje é de 212 milhões de habitantes, portanto, é 6,45 vezes a população peruana, né? Nós temos dentro do Brasil quase 6,5 perus aqui no Brasil. As nossas dificuldades são muito maiores que as do Peru, justamente por essa população. Geograficamente, o Brasil também é bem mais complexo do que o Peru, até mesmo pelas suas dimensões continentais. Até ontem, nós vacinamos cerca de 40% da população brasileira relativamente à primeira dose. Foram 85.419.000 doses aplicadas à primeira dose, 40,3% da população total. As duas doses ou a dose única foram aplicadas até ontem em 31.450.000 pessoas, 14,8% da população. Praticamente a totalidade da população peruana em termos relativos. Somando a primeira e a segunda dose e a dose única, foram aplicados até ontem 116.870.000 doses de vacinas. Estamos falando em quase 4 vezes a população peruana. Isso não é para mostrar vantagem, é para mostrar as dificuldades quanto maiores são no Brasil. A par disso, nós vemos uma situação atípica no Brasil. O Brasil está totalmente dividido política e ideologicamente. Então, se você apoia uma estratégia sanitária, dizem que você é a favor do Bolsonaro por apoiar aquela estratégia, embora isso seja apenas por questões científicas. Se você apoia outra estratégia, você é contra o presidente. Então, hoje a crise nossa não é sanitária, a crise não é pandêmica, a crise hoje é política e ideológica.
A nossa Suprema Corte, ainda no início da pandemia, tirou totalmente das mãos do governo central o poder de decidir quanto a estratégias de isolamento social, de lockdown e todas as demais. Isso tudo ficou na mão dos governadores, que são 27, e dos prefeitos, que são 5.600. Eles decidiram, no seu território, na sua área de jurisdição, de como conduzir a sua população. Aí cada um quis ser mais inovador, mais arrojado, mais corajoso do que outro para se autopromover, e é o que vem acontecendo até os dias atuais, infelizmente. Vamos lá. As estratégias no Brasil, em termos de populações prioritárias, pelo que eu pude ver, foram muito diferentes das estratégias peruanas. Nós estabelecemos aqui no Brasil 27 grupos prioritários. 27 grupos prioritários. O primeiro grupo prioritário, pessoas com mais de 60 anos em situação institucionalizada. O que é isso? Aquelas pessoas idosas internadas em asilos ou em casas de repouso para idosos. Foi o primeiro grupo. O segundo grupo, pessoas deficientes, também internadas em hospitais que tratam de deficientes físicos ou mentais, mais mentais do que físicos. Em terceiro lugar, povos indígenas que vivem em comunidades indígenas isoladas. Ou seja, os três primeiros grupos já estavam naturalmente isolados da sociedade. Eles não tinham contato com o restante da população. Não haveria por que eles ocuparem as três primeiras posições nas prioridades. Depois desses três grupos é que vieram os trabalhadores da saúde, que deviam ter sido contemplados, ao meu ver, em primeiro lugar. Certo? É aquela política da máscara dentro da aeronave, no avião. Se houver uma despressurização, primeiro coloque a máscara em você, depois coloque a máscara na criança, no idoso, naquele incapaz que precisa da sua assistência. Primeiro se salve, para depois salvar o outro. Então, eu imagino que o primeiro grupo, prioridade total, absoluta, seriam os trabalhadores da saúde. E aí eu contemplaria médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, o pessoal administrativo do hospital, o pessoal da faxina, enfim, todo o pessoal que trabalha dentro do hospital, porque eles saem de casa todos os dias, expõem a sua vida em risco para salvar o restante da comunidade. Deveria ser um grupo extremamente prioritário. Eles vieram em quarto lugar. Depois vieram classificados os velhos com mais de 80 anos, depois, em sexto lugar, de 75 a 79 anos de idade. Aí intercalou, não sei por qual razão, povos e comunidades ribeirinhas. Também, doutora Rosa, aqui no Brasil classifica o quê? Aquelas pessoas que moram na beira dos rios, dos açudes, dos córregos, lá na floresta, totalmente isolado da população. Não teria por que estar nessa sexta prioridade. Depois, povos e comunidades quilombolas. Não sei se essa figura no Peru. Descendentes daqueles negros escravos que fugiram da escravidão, lá no século XIX ainda, foram morar em quilombos. Essas pessoas tiveram netos, filhos, netos, bisnetos, tetranetos, tataranetos, e ainda há descendentes que moram nessas comunidades que nós chamamos de quilombolas. Eles têm um tratamento legal diferenciado aqui no Brasil e também são isolados naturalmente. Não havia por que atribuir-lhes essa prioridade. Depois vem de 70 a 74 anos, 65 a 69, 60 a 64, só depois, em 12º lugar, indivíduos com comorbidades.
Diferente do Peru, que eu vi que vocês elencaram as doenças autoimunes, cânceres, nefropatias e por aí vai. Aqui apenas elencou-se comorbidades sem relacioná-las, sem distingui-las, sem individualizá-las. Depois, em 13º, pessoas com deficiência permanente grave. Pessoas em situação de rua, aqueles indivíduos, os mendigos, abandonados em rua, que não tem lar, não tem casa para ir, não tem casa para morar. Em 15º lugar, e também de uma forma totalmente sem justificativa, população privada de liberdade, ou seja, a população carcerária, os presos. Nós vacinamos os presos antes dos professores. Os professores, que deveriam estar lá no 3º, 4º lugar, vieram aqui em 17º e 18º lugar na classificação, bem depois da população carcerária. Eu observei que as Forças Armadas e as Forças de Segurança e Salvamento no Peru estiveram no primeiro grupo de risco, na primeira fase da vacinação. Aqui no Brasil, elas ficaram em 19º, as Forças de Salvamento, e em 20º lugar, as Forças Armadas. Enquanto os presidiários ficaram em 15º, o policial ficou em 20º lugar aqui na vacinação. Depois vem aqui trabalhadores do transporte rodoviário, em 21º, que também não fizeram lockdown, não ficaram isolados, não fizeram home work, tiveram que ir na rua para transportar a população e, portanto, se expuseram ao risco, ficaram aqui em 21º lugar na classificação. E os trabalhadores da indústria e do comércio, de uma forma geral, ficaram na 27ª classificação nessa prioridade. Se eu tivesse o poder de decidir, eu decidiria que os trabalhadores, aqueles que não puderam ficar em isolamento, aqueles que tiveram que produzir alimentos, produzir material de higiene, abrir o supermercado, abrir a farmácia, abrir a padaria, fazer o pão para alimentar a população, deveriam ser prioritários. Os velhos aposentados que puderam ficar em casa, em isolamento, não seriam prioridade, ao meu ver. Eles já estariam isolados, não precisam trabalhar. Primeiro vacina o jovem que vai trabalhar, mantém a economia ativa e depois sim vacina os velhos. Então, ao meu ver, a estratégia foi totalmente equivocada. Se eu tivesse voz, se eu tivesse poder de decisão, eu teria invertido totalmente essas prioridades. Certo? O 27º lá para 4º, 5º, o 19º iria para 6º, o 4º iria para 1º lugar. Me ouve? Caiu meu sinal aqui. Então, eu teria invertido isso, mas foi a estratégia. Nós estamos hoje no Brasil com 540 mil mortos, certo? Isso dá um total de 2.473 mortos por Covid para cada 1 milhão de habitantes. No absoluto, estamos atrás apenas dos Estados Unidos da América. Relativamente para 1 milhão de habitantes, no qual, salvo engano, o Peru hoje está em primeiro lugar, com 5.898 mortos para cada 1 milhão de habitantes, o Brasil está em 8º colocado. Essas são as críticas que eu faço aos erros que foram cometidos pelo governo central, e eu teria mais 1.000 críticas aos governos estaduais e aos governos municipais que agiram de forma muito mais equivocada que o governo federal. Muito obrigado pela atenção. Fico à disposição para os debates e para as conclusões finais. Doctor Orlando inicia. Ok, gracias. Bueno, analizando todo el procedimiento, tanto administrativo como logístico en la realidad peruana, fue realmente muy difícil, ya que nuestro sistema de salud es un sistema fracturado.
existen muchas instituciones prestadoras de salud y aun cuando algunas son, digamos, directamente dependientes del Estado a través del Ministerio de Salud, yo, en el caso que también se comentó del Seguro Social del Perú, es que aún así estaban muy fracturados. Fue una primera crisis muy notoria que el sistema de salud peruano estaba colapsado. No estaba preparado para afrontar una situación tan difícil y aguda como la pandemia. No hubo mucha deficiencia en la presencia, primero, de los recursos humanos. Hubo muy pocos especialistas a nivel nacional de cuidados intensivos, médicos de cuidados intensivos, médicos de emergencia o emergenciólogos, ¿no? Y eso lógicamente limitaba las oportunidades. Por otro lado, había una deficiencia, un número muy bajo de camas de cuidados intensivos. Igualmente tuvimos el gran problema del soporte del oxígeno a nivel nacional. Fue una crisis muy dura, había mucho déficit de oxígeno y igualmente de camas de hospitalización. Realmente se demostró que el sistema de salud pública del Perú estaba totalmente fracturado y no podía responder inmediatamente a esta primera fase aguda de la crisis de la pandemia. Posteriormente, a través de los siguientes meses, fue aumentando paulatinamente más recursos humanos, más logística, más camas, más vacunas, más contratación de personal, más plantas de oxígeno que fueron distribuidas a nivel nacional, principalmente a las zonas de la selva y de la montaña o sierra del Perú, en donde era difícil llegar la implementación de estos equipos. Todo ello hizo de que esta situación fuera una situación muy difícil. Como lo mencioné al inicio, el Perú tiene 3 regiones muy diferenciadas: la costa, la sierra y la selva. Y en estas 3 regiones, las características de una implementación logística y de recursos humanos y de vacunas y su distribución fue un asunto muy, muy difícil. Así que esa fue, digamos, la situación que al inicio de esta pandemia lo que determinó que no la podamos enfrentar y tengamos que alcanzar niveles de compromiso de salud muy, muy altos a nivel mundial. Gracias. Muchas gracias, sí. Respecto al esquema de vacunación en Perú, como todos los países del mundo, el plan de vacunación de nuestro país estaba sujeto a que llegaran las vacunas al país. Al principio, nuestro país tuvo muchos problemas para conseguir las vacunas y establecer los acuerdos con las empresas y laboratorios que los proveen. Fue entonces en el gobierno de transición que se logró traer las vacunas a nuestro país. El Perú en este momento recibe vacunas de Sinopharm, de AstraZeneca, de Pfizer, y la semana pasada se dio la autorización de parte del DIGEMIT, que depende del Ministerio de Salud, para que ingresen y se puedan usar las vacunas de Johnson & Johnson. Entonces, en el Perú estamos con 4 laboratorios que están autorizados tanto para traer las vacunas a nuestro país como para su utilización, siendo la única en este momento que tiene autorización para menores las vacunas de Pfizer. Respecto a lo que comentaba el doctor Raúl Canal sobre el tema de cuáles han sido los grupos a priorizarse, efectivamente pienso que los grupos vulnerables deben completarse en nuestro país por un lado, ¿no? Como les decía en mi exposición, todavía hay un sector
sector de grupo de riesgo que está esperando ingresar a la vacunación, es decir, al Plan Nacional de Vacunación. Esperemos que el gobierno de transición, antes de que deje el gobierno el 28 de julio, pueda ingresar a estas personas. Asimismo, también debemos tomar en consideración a el grupo que reactiva la economía, que son los grupos de edades de 30, 40 años, que efectivamente en el Perú se están tratando de ingresar rápidamente a través de lo que se ha denominado el vacunatón, como lo explicaba el doctor Leiva. Entonces, tenemos también grupos que están con dificultades de vacunación, también en el Perú, respecto a lugares lejanos y apartados de nuestro país, en la Amazonía peruana y en las alturas de la Sierra del Perú. Hay también mucha desinformación. Parece ser que la información errada llega primero antes que la información del Ministerio de Salud, por lo que hay que combatir fuertemente estas informaciones falsas o erradas y llegar a la población con información importante acerca de los beneficios de la vacunación en Perú. Yo creo que ese es un reto para el Ministerio de Salud, ¿no? Mejorar los canales de información. Muchas gracias. Muchas gracias, doutora Rosa Teresa. Muchas gracias, doutor Orlando. Somente para concluir, outra constatação e crítica que nós fazemos aqui no Brasil é a questão essa política do medo, do pânico, pela desinformação. Então, a população foi muito mal informada, a população foi assustada, e nós sabemos, há estudos científicos que comprovam isso, que o medo é o pior inimigo da imunidade. O fato de você estar amedrontado, o fato de estar em pânico, já te coloca com predisposições para contrair a doença. Então, ao invés de informar corretamente a população, nós tememos o pânico ou medo, principalmente pelos grandes veículos de comunicação, sobretudo a televisão, certo? Mostrando imagens de mortos todos os dias e semeando o pânico na população, e não a informou corretamente. A questão da obrigatoriedade da vacina, nós não podemos esquecer que todas as vacinas que foram aprovadas até hoje pela nossa agência de vigilância, que aqui nós chamamos de Anvisa, a nossa agência de vigilância sanitária, todas foram aprovadas em caráter experimental. Então, nenhuma delas tem ainda a sua eficácia totalmente comprovada e muito menos eventuais efeitos colaterais, eventuais eventos adversos que poderão provocar em pessoas que têm certas predisposições, em pessoas com comorbidades, em pessoas com doenças anteriores a ela. O que nós já temos aqui? Doenças autoimunes, a exemplo da lúpus, pessoas que já haviam se curado, após a vacina, a doença voltou a se manifestar. Ontem mesmo, a nossa agência de vigilância determinou a Janssen que inclua na bula a sua contraindicação para pessoas com extravasamento capilar. É uma doença, uma síndrome, onde a pessoa como se suasse sangue por todos os poros, por todos os bulbos capilares. Então, a Janssen, para pessoas que já tinham essa síndrome e já haviam curado, ou que têm predisposições para essa síndrome, ela se manifestou após a vacina da Janssen.
Então, o que nós defendemos? A vacina não pode ser obrigatória, não pode ser compulsória. A pessoa tem que ter o direito de escolher em se imunizar pela forma vacinal ou pela forma natural, se expondo ao vírus, contraindo o vírus, quando ele vier a contagiá-la, e se curar, criar a imunidade através da própria contaminação pela imunidade natural. O ser humano, no nosso país, pelo nosso Código Civil, pela Lei Civil Brasileira e pela Constituição Federal, teriam esse direito. Todavia, a nossa Suprema Corte não entende dessa forma. Nessa situação excepcional da pandemia, nós fomos privados de vários direitos, de várias garantias fundamentais, inclusive, em alguns momentos, até mesmo do direito de ir, vir e ficar, que é um dos direitos mais sagrados, mais privilegiados pela nossa Constituição. Essas são as críticas que eu faço. Gostei muito das explanações, gostei muito das informações, gostei muito dessa interação. Agradeço a Solademe por nos propiciar, nos oportunizar essa aproximação e essa troca de experiência. Muito obrigado, um beijo no coração de ambos, dos amigos do Peru, da América Latina toda e dos amigos do Brasil também, que nos prestigiaram com a sua audiência qualificada. Deus abençoe a todos de uma forma muito pródiga, muito especial. Sintam-se carinhosamente abraçados. Muchas gracias, doctor Raúl Canal. Muy agradecido. Muchísimas gracias, mi estimadísimo doctor Raúl Canal. Un placer siempre encontrarlo y poder intercambiar estas ideas, ¿no? Que nos hacen ver que aun cuando estamos muy cerca, a veces las políticas son muy distintas. Perfeitamente. Muchísimas gracias. Buenas noches. El placer es recíproco. Obrigado a todos que nos prestigiaram com a sua audiência. Beijo no coração. Oh, the movies like Jagger. I've got the movies like Jagger. I've got the movies.